Jeremías capítulo 33. Y los 3 primeros versículos allí nos dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Padre, por esta oportunidad. Queremos agradecerte por tu cuidado, por tu protección. Queremos agradecerte, oh Dios, por poder reunirnos en tu nombre, poder alabarte, darte a ti la honra y gloria que tú te mereces. Y también queremos agradecerte por permitirnos abrir tu palabra. Trata con nuestros corazones conforme sea nuestra necesidad y tu voluntad, oh Dios. Así oramos y agradecemos, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos mirando cuán importante es clamar a Dios, pero debemos hacerlo, ¿verdad? Siempre, ¿sí? Debemos clamar a Dios en todo tiempo. Y dijimos, sin duda que el cristianismo reconoce la oración es el arma eficaz de todo creyente. Pues cuando allí oramos, damos a entender que en nuestro peregrinar no estamos dependiendo de nuestra propia capacidad o fuerza para producir una victoria, sino que estamos dependiendo de aquel que todo lo puede, para que sea Él, ¿verdad?, quien nos guía, que sea Él quien dirija nuestros pasos, para que sea Él quien realmente, ordene nuestras vidas, ¿verdad?, mientras aquí nosotros peregrinamos. Decíamos, clamar implica pedir con fervor y es como un grito allí de auxilio. Bueno, el clamor representa la voz del oprimido o necesitado pidiendo justicia o alivio. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, 23. Nos dice allí: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, allí dice que ese pueblo, ¿verdad?, clamó. Dios dice, escuchó su gemir. ¿Sí? Bueno, había aflicción. Estaban pasando momentos adversos, difíciles. Y allí expresa la palabra: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Sí, nuestro Dios oye. Gran bendición, sin duda alguna, ¿verdad? Por lo tanto, allí su pueblo, en medio de esa necesidad, clamaron a Dios. Y Dios oyó su clamor. Salmo 138. Salmo 138,
Versículo 3. Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Expresa el salmista, ¿verdad? Que clamó, pero también dice, me respondiste y fortaleciste con vigor mi alma. Bueno, qué gran bendición, ¿verdad? Es poder disfrutar de esa realidad. Poder llegar a entender que cada uno de nosotros podemos venir a Dios, podemos clamar a Él. Y Él oye nuestro clamor. Y no solo oye, sino que conforme a su voluntad también estará dispuesto a responder. Algunos sinónimos de este término, clamar, significa gritar, suplicar, implorar, gemir, llamar a voces, orar con fervor. Es imposible poder clamar sin tener una carga profunda interiormente. ¿Sí? No vamos a clamar. Bueno, realmente vamos a clamar cuando llegamos a entender, ¿verdad? Bueno, está esa necesidad. ¿Sí? Está esa situación, esa circunstancia que humanamente no hay solución. Humanamente, bueno, no hay recursos. En oportunidad podemos recurrir, ¿verdad?, a los profesionales que están en nuestro entorno. Ahora, se complica. Cuando allí hay un problema de salud, recurrimos al médico y de repente esa persona escucha allí la frase, ¿verdad? Bueno, no hay nada más para hacer. ¿Por qué? Bueno, se terminó la capacidad humana. Humanamente, el médico hizo todo, puso en práctica, ¿verdad?, todo lo que sabía, lo que conocía, utilizó allí la medicina, el tratamiento, la cirugía, no sé, lo que fuese, ¿verdad? Y humanamente llegó ese momento en el cual dice, bueno, no hay nada más para hacer. Bueno, sin duda alguna, ¿verdad?, que ahí habrá una carga profunda en ese corazón, ¿verdad?, de poder clamar a Dios. Porque a pesar que humanamente no haya nada más para hacer, si Dios así lo determina, Él puede hacer. Como acontece hoy día, Jeremías en aquel entonces veía que la gente prefería abrazar la maldad y el engaño en vez de aceptar la verdad de Dios. Y podemos pensar, bueno, así está nuestra sociedad hoy día, ¿verdad? Lamentablemente. El género humano y la palabra también lo confirma, ¿verdad? Cuando allí dice que el ser humano a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Bueno, lamentablemente, llegan las oportunidades al ser humano, llega la palabra de Dios al ser humano, llega una invitación al ser humano. ¿Y qué hace el ser humano? La rechaza. No tengo tiempo. Otro día. Más adelante. Pero, sin embargo, para las cosas pasajeras y perecederas de esta vida, el ser humano siempre tiene tiempo. Y el ser humano se esfuerza, y el ser humano participa, y el ser humano va. Sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero lamentablemente, en cuanto a la verdad de Dios, bueno, el ser humano va posponiendo y en muchas oportunidades lo rechaza. Lo que acontecía en aquel entonces es lo que acontece hoy día. Es exactamente lo que vemos hoy. Y es por eso que vemos nuestra sociedad enredada en la inmoralidad, la perversión y la corrupción. Y vemos cómo todo eso avanza, ¿verdad? Entre la juventud, entre personas mayores, ya no importa la edad, nuestra sociedad está toda contaminada. Pues lo que proviene de Dios, la gente no lo toma, lo deja de lado. Y lo que proviene de este mundo, la gente lo abraza. Y a medida que pasa el tiempo, bueno, deberíamos estar más atentos, ¿verdad? Pues
A medida que pasa el tiempo, vemos a la iglesia de hoy descuidada. Vemos al cristianismo de hoy en oportunidad descuidando su vida cristiana. ¿Sí? Vemos al cristianismo, a la iglesia decayendo, cristianos sin interés, ¿sí? Cristianos que en oportunidad podríamos decir, bueno, se asemejan más a un religioso que a un verdadero hijo de Dios. Cristianos sin interés y entretenidos en cosas pasajeras y perecederas. Iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos modificar? Bueno, el domingo pasado dimos varias opciones, sin duda alguna, ¿verdad? Y muchas preguntas podemos hacer y muchas opciones podemos tener. Sin duda que Jeremías, al ver todo el entorno que allí se estaba viviendo, también se habrá hecho muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer para que este pueblo se interese por las cosas del Dios verdadero? ¿Qué debemos hacer? El pueblo se está mezclando, está participando, está descuidando. ¿En qué estamos fallando? En fin. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo modificar? Y la respuesta de Dios fue, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Por más que podamos crear una renovación total y tengamos proyectos y renovemos todo y tengamos metas a alcanzar, si no venimos a orar, no vamos a avanzar. Si no venimos a clamar a Dios, no vamos a avanzar. Si no venimos a buscar al Dios real y verdadero, con un corazón sincero, dispuesto a entregar nuestras vidas a Él, para que Él sea el Señor, para que Él señoree, para que Él ordene, para que Él organice todas las cosas, no vamos a avanzar. Clamar al Dios vivo y verdadero es lo que tú y yo debemos hacer. Jeremías 29. Jeremías 29. Dice el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, y aquí podríamos decir está la respuesta para aquellos cristianos que en oportunidad dicen, parece que Dios no me oye. Bueno, yo he estado orando, pero parece que Dios no me responde. ¿El problema es Dios? No, el problema es nuestro corazón. ¿Sí? Porque la palabra claramente dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a hallar. Si venimos a Él, ¿verdad? Con sinceridad, con seriedad, con responsabilidad, vamos a entender cuál es su respuesta. Porque sí, quizás nosotros estamos esperando que todo lo cual yo pida, yo demande, porque hoy es el día es la época de la demanda, ¿verdad? No, yo demando, yo ordeno, yo digo. Bueno, todo tiene que ser hoy. Pero ¿sabes qué? Todo será conforme a la voluntad de Dios. Y todo dependerá si tú vienes a Él con un corazón sincero. Es algo lógico que Él puede ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo pidamos. La misma palabra de Dios nos dice que Él sabe de qué cosa
tenemos necesidad. Pero cuando clamamos, reconocemos que solo Él es Dios y que con nuestras fuerzas no podremos lograr aquello a lo cual está bajo su autoridad, aquello a lo cual está bajo su dominio. ¿Sí? Y Él está esperando justamente, ¿verdad?, que nosotros podamos venir a Él con confianza, con certeza, con seguridad, con corazón sincero, buscando su ayuda. Nos humillemos delante de Él sin duda alguna, reconociendo en nuestras fuerzas no podemos lograr nada de aquello lo cual está bajo su dominio hacer. Cuando clamamos es una señal de humildad y reconocimiento de su soberanía. Por lo tanto, echamos todas nuestras cargas delante de Él. Le damos lugar, ¿verdad?, a que Él obre. ¿Sí? Le damos lugar a que sea su voluntad, desde luego, y no la nuestra. El salmista dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Por lo tanto, deja de lado tus obstinaciones, tus dudas, tus preocupaciones, tus limitaciones, tus preguntas, inquietudes, y clama a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, ¿cómo es tu clamar a Dios? Cuando oras, ¿lo haces con humildad, poniendo tus cargas delante de Él para que en su tiempo Él pueda obrar? ¿O le das órdenes a Dios? ¿Sí? Bueno, lamentablemente en oportunidad muchos quisieran darle órdenes a Dios y decirle lo que Él tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, porque es nuestra necesidad. Bueno, una persona que clama al Dios verdadero no le da orden. Una persona que clama al Dios verdadero admite la existencia de Dios, pero también reconoce que es único, poderoso y alguien en quien realmente se puede confiar. Y por eso venimos a Él. ¿Sí? Alguien que realmente se puede confiar, se puede esperar, se puede depender de Él. Y por eso venimos a Él. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27. 26, perdón. Primer libro de Reyes, capítulo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertar. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Bueno, qué triste realidad, ¿verdad? Cuando el ser humano allí está encerrado en sus religiones, en sus creencias.
y clama a sus dioses. Bueno, los dioses falsos nunca responden. Por eso es muy importante cuando clamamos saber a quién estamos clamando. Es muy importante incluso llamarlo por su nombre. Este mismo capítulo de Primera Reyes 18, verso 37, 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, allí Elías clamaba al Dios verdadero. Y allí lo nombra diciendo, Jehová, responde. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo clamaba allí diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Hijo de David, ten misericordia de mí. En Juan 11, encontramos la historia allí de Lázaro, ¿verdad? Y en el versículo 41 dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando clamamos, no debemos hacerlo al azar. Bueno, quizás Dios me escuche. Bueno, quizás si alguien se acuerda de mí. Bueno, quizás no. Cuando clamamos no debemos hacerlo al azar o por si acaso. Podemos recordar a Daniel allí en el foso de los leones, ¿verdad? Cuando vino el rey, ¿qué dijo? ¿El Dios tuyo pudo hacer algo? Bueno, si él conociera a ese Dios, ¿verdad? Él podría haber dicho, bueno, Daniel, ven, porque estoy seguro de que Dios te ha librado, de que Dios ha manifestado su autoridad y poder, de que Dios te ha dado victoria. Pero allí estaba lleno de duda, ¿verdad? Pensando, bueno, ¿será que pasó algo? ¿Será que Dios? Bueno, cuando clamamos no debemos hacerlo al azar o por si acaso. Recordemos, Dios es el único que puede ser el proveedor de cada una de nuestras necesidades. Dios es el único que puede hacer, ¿verdad? Grandes cosas. Y por eso decía él allí a Jeremías, bueno, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, para la mente humana, ¿verdad? Pero no limitada, sin duda alguna, para Dios. ¿Te encuentras clamando en busca de su ayuda, guía y dirección? Bueno, quizás si eres sincero, digas, necesito retomar ese clamor. Necesito retomar ese tiempo de oración sincera con Dios. Porque lamentablemente en oportunidad pasa entre nosotros que cuando las cosas están bien, ¿verdad? Bueno, como que lamentablemente vamos perdiendo ese contacto.
Pero como decíamos hace un rato, cuando los papas queman, tenemos que orar, tenemos que... Pero después parece que todo eso calmara, ¿verdad? Bueno, quizás tengamos que reconocer, necesito retomar ese tiempo de oración, de clamor, de comunión con mi Dios. Como iglesia, también podemos reconocer, bueno, nos hemos quedado. Estamos descuidando el tiempo de oración. Estamos descuidando el tiempo de comunión con Dios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, y lamentablemente en oportunidad los cristianos se encuentran, ¿verdad? Y, ¡ay, viste esto y viste aquello! ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, y vamos aquí, vamos allá. Y tenemos un montón de ideas, ¿verdad? Permítame decirle un secreto. Sal de tu zona de confort y vamos a clamar juntos a Dios. ¿Sí? Sal de tu zona de conforto y vamos a clamar juntos a Dios. Vamos a orar. Dobla tu mente, dobla tu corazón, no solo tus rodillas. ¿Sí? Porque a veces podemos doblar las rodillas, pero nuestra mente y nuestro corazón está en otro país, en otro sector. Pero dobla tu mente, dobla tu corazón. Y vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Bueno, ahora tenemos un tercer día para orar. ¿Sí? Bueno, tenemos el miércoles, donde podemos acercarnos a la casa de Dios a orar. Tenemos el viernes, pero 2 sábados al mes vamos a tener el tiempo de oración por la mañana. Acércate a la casa de Dios para orar, porque de bla, bla, bla con fulano y bla, bla, bla con mengano, y esto tendría que ser así, y aquello tendría que... y el otro, no vamos a arreglar nada. Mientras nos vengamos a la casa de nuestro Dios con un corazón sincero y permitamos que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él realmente, ¿verdad?, ordene nuestras vidas. Con el bla, bla, bla no llegamos a ningún lado. Y sí llegamos en oportunidad a la murmuración, a la crítica, a la desconformidad y al chisme. Y bueno, nuestras ideas son las mejores y la de Jacinto no sirve para nada. Vengamos a nuestro Señor y Dios. Ven a la casa de Dios. Ven a rendir tu vida delante de nuestro Dios. Reunámonos para recibir su palabra. Dobleguemos nuestros corazones ante Dios y clamemos a ese Dios que todo puede hacer. Nosotros limitados. Nosotros, bueno, buscando ideas en oportunidad humanas. Pero sin embargo, nuestro Dios es el que tiene la solución real y verdadera. Él puede proveer lo que tú más necesitas. Cuando el pueblo allí, que Moisés guiaba por el desierto, comenzó a murmurar, al encontrar el agua amarga de Mara, Moisés acudió al único que les podía ayudar. Y allí en Éxodo 15:26 se expresa: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y la palabra de Dios siempre nos guía ¿a qué? A que vayamos a Dios. ¿Sí? No nos dice, bueno, no, mira, tú debes ir a Manuelito allí, porque Manuelito tiene 200 años de cristiano y conoce la Biblia, y realmente, bueno, él te va a dar la solución. Y lo que él diga es sagrado. No, la palabra de Dios siempre nos guía. ¿A qué? A que vayamos a Dios. Bueno, allí estaba Abraham.
un ser humano. ¿Que fue llamado amigo de Dios? Sí. ¿Fue sin pecado? No, porque era un ser humano. Y así podríamos continuar nombrando, ¿verdad? Muchos de estos personajes, pero el consejo de la palabra siempre es a Dios. El único sin pecado fue Jesucristo. Los demás, sí, llegaron a ser útiles, herramientas en las manos de Dios, sí, pero como ser humano tuvieron sus fracasos, como ser humano tuvieron sus pecados, como ser humano en oportunidad tuvieron su desobediencia. Entonces, el consejo es ir a la palabra. Y allí Jehová Dios decía, si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Y qué más? E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. No debemos conformarnos, ¿verdad?, con el hecho de decir, bueno, pero yo oré. En cierta oportunidad, una familia estuvo hablando conmigo al respecto de un entorno que allí se había presentado. Y el esposo me dijo, sí, pero yo oré. Y como yo conocía lo que allí había pasado, entonces le dije, bueno, sí, tú oraste, pero tomaste tu decisión. No fue la decisión que Dios quisiera. No, fue tu decisión porque a ti te convenía hacer esto, a ti te resultaba mejor, a ti. Sí, era real. Y a veces es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, yo oré y, bueno, no, tuve que hacer porque tuve que tomar esta decisión, porque tuve que. Debemos nosotros llegar a entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Quizás te encuentras atravesando hoy algún problema. Y a causa de ello, bueno, allí estás quizás preocupado, amargado, entristecido. ¿Quieres un consejo? Todo lo que debes hacer es clamar a Dios. No es buscar a Pepito, a Manuelita, no. Porque quizás Pepito y Manuelita te dicen lo que vos quisieras escuchar, o quizás te dicen lo que vos no quisieras escuchar. ¿Sí? O quizás Pepito y Manuelita te lleva a más, ¿verdad? Y todo ese enrollo, como decíamos recién, bueno, termina en crítica, en desconformidad. ¿Por qué no vamos a Dios? Él es real, Él es serio. Y Él toma la determinación que sin duda alguna, ¿verdad?, debería tomar. Todo lo que tú debes hacer es clamar a Dios, el cual ha prometido oír tu clamor y responder. Él es quien se encarga de sanar no solo tu cuerpo físico, sino tu alma. ¿Sí? Él se encarga de sanar tu alma y darte paz y sosiego en medio de la tormenta. Recién veíamos la expresión que utilizaba el salmista en el Salmo 138. Me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Para concluir, Dios allí le dijo a Jeremías, clama a mí. ¿Y por qué le dijo Dios a Jeremías que clamara a él? Porque el pueblo que él amaba le había dado las espaldas. Y cualquiera allí estaba clamando a cualquier Dios. Estaban llevando adelante su vida a su manera. Bueno, y es una triste realidad, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Es muy triste cuando el cristiano quiere vivir su vida cristiana a su manera. Y no a la manera de Dios. No conforme a lo que Dios realmente quisiera ordenar, guiar y dirigir su vida, ¿verdad? Pero el cristiano allí, en esa rebeldía, en oportunidad pacífica, dice, no, pero a mí que no me digan nada. No, a mí yo sé cómo, yo ya conozco. Así que yo vivo la vida cristiana a mi manera. Jeremías 32. Jeremías 32.
Versículo 35. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen tal abominación para hacer pecar a Judá. No era de Dios. No era lo que Dios pedía. No era lo que Dios realmente había enseñado, dado sus instrucciones. Pero allí estaba, ¿verdad? Muchos decayendo y muchos queriendo, bueno, seguir a la par de el mundo que allí se presentaba. Viviendo en todo este entorno, ¿qué podría suceder? El desánimo, el contagio, bueno, el hacer quizás lo que otros hacían. Además, cuando allí se presentaba la verdad, nadie obedecía esa verdad. Así es que Dios le dice a Jeremías, lo que tú debes hacer es clamar a mí. Y yo voy a tomar el control. ¿Sí? Lo que tú debes hacer, bueno, debes clamar a mí. Dame lugar a mí. Y yo podré hacer lo que tú realmente, bueno, te sientes enfrascado en todo esto y no ves una solución. Como iglesia, es hora de que juntos clamemos a Dios. Clamemos a Dios y le demos lugar a Él. Y esperemos de Él, ¿verdad? Esa respuesta. Esa respuesta que realmente proviene de lo alto. ¿Cómo podemos hacer que nuestra oración, nuestro clamor sea más eficaz? Clamando con carga en nuestros corazones. Con fe, con confianza. Clamando al igual que el ciego Bartimeo, quien aún allí cuando le decían que callara porque estaba molestando, Jesucristo estaba ocupado, tenía otras. ¿Qué hacía este hombre? Dice que él con más fuerza clamaba a Dios. Con más fuerza clamaba allí que Jesucristo tuviera misericordia de él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamemos a Dios y hagámoslo con confianza. Clamemos a Dios y hagámoslo con fe, pues la palabra allí en Santiago nos dice que el que duda no recibirá cosa alguna. Quiere el Señor tratar con cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Para que podamos venir ante nuestro Dios, clamar con corazón sincero. Y lo vamos a encontrar. Buscarlo con corazón sincero y lo vamos a encontrar. Clamar y saber que Él oye nuestro clamor y sin duda alguna tendrá la mejor respuesta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Héctor, quisiera orar, por favor.